Muy buenos días, jóvenes, en este tercer encuentro juvenil nacional, la imagen de Cristo reflejándose en la juventud paraguaya y latinoamericana. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, y así darles testimonio de la bendición tan grande que Dios tiene para nuestra juventud latinoamericana, en donde está incluida también la juventud paraguaya y la juventud caribeña también. Dios, en su amor y misericordia para con nosotros, desde antes de la fundación del mundo, miró y nos vio. Y saber que fuimos vistos por Dios desde antes de la fundación del mundo, eso tiene un significado muy profundo para nosotros. Y no solamente miró y nos vio, sino que también nos eligió para de la América Latina y del Caribe tomar los que completarían el número de los escogidos Dios del cuerpo místico del Señor Jesucristo, para con ellos formar la edad de la piedra angular y abrir con ellos también una nueva dispensación. Y en medio de los latinoamericanos y caribeños, Dios comienza una nueva dispensación y una nueva edad y un nuevo mensaje dispensacional, y así comenzar Dios todo su programa correspondiente al séptimo milenio, comenzarlo en la América Latina y el Caribe, para extenderse todo ese programa a toda la raza humana, incluyendo el pueblo hebreo. Ahora, jóvenes, viendo la bendición tan grande que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para la América Latina y el Caribe, en donde Dios colocaría sus hijos que formarían la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, viendo claramente lo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para manifestar en la América Latina y el Caribe, entonces podemos ver claramente que la bendición de Dios está en la América Latina y el Caribe. Y ahí es donde están redimidos con la sangre de Jesucristo, que en el día postrero tienen la promesa de ser transformados y raptados. Por eso el llamado para los escogidos de Dios ha surgido en la América Latina y el Caribe, el llamado de la gran voz de trompeta para llamar, juntar y colocar en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, a los escogidos del día postrero, los cuales llegarán a la estatura de un hombre perfecto. No importa que algunos de los nuestros se tengan
que ir adelante, irse a la sexta dimensión, pero ellos regresarán con el cuerpo nuevo, como testigos de que la resurrección se habrá llevado a cabo. Todavía no se ha llevado a cabo, pero pronto se llevará a cabo. Ahora, jóvenes, en este tercer encuentro juvenil nacional, la imagen de Cristo reflejándose en la juventud paraguaya y latinoamericana, adelante, sirviendo a Cristo, y que la imagen de Cristo continúa reflejándose en cada uno de ustedes y en mí también. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Estamos en el tiempo en que Dios está cumpliendo las profecías correspondientes al día postrero, de entre las cuales encontramos la principal, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. De todas las revelaciones correspondientes al día postrero, esa es la mayor. Esa es la revelación que causó silencio en el cielo cuando fue abierto el séptimo sello en el cielo. Ahora, nosotros estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. No hubo una época mejor que esta en la cual vivimos nosotros. No importa los problemas que rodeen a las naciones latinoamericanas y caribeñas, pues problemas tienen todas las demás naciones. Aún las naciones que están adelantadas, o sea, las naciones desarrolladas, aún tienen los mismos problemas y quizás mayores problemas que los que tienen las naciones latinoamericanas y caribeñas. Ahora, es muy importante estar conscientes de las profecías que están señaladas para ser cumplidas en el tiempo final y conocer las que ya han sido cumplidas, para así no estar esperando el cumplimiento de una profecía que ya está cumplida, sino estar disfrutando el cumplimiento de esa profecía y obteniendo los beneficios del cumplimiento de esa profecía. Nos dice San Mateo capítulo 24 versos 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Aquí tenemos la promesa de una señal en el cielo. Es la señal del Hijo del Hombre. La señal para la venida del Hijo del Hombre es mostrada en el cielo, dando testimonio de que se está en el tiempo para la venida del Hijo del Hombre. Y así como Cristo cuando ascendió al cielo, en el libro de los Hechos capítulo 1,
nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer un poquito aquí. Vamos a leer desde el verso 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es muy importante que sepamos que el libro de los Hechos fue escrito por San Lucas. ¿Es así, Miguel? ¿Dónde está Miguel por aquí? ¿Es así? Así es, San Lucas, el doctor. Por eso ustedes encuentran también que por cuanto andaba con San Pablo, pues pudo escribir más de las cosas que Dios estaba haciendo con San Pablo que de las que estaba haciendo por medio del apóstol San Pedro y de las que estaba haciendo por medio de los demás apóstoles. Ahora encontramos que nos dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vean, dio mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, porque el Espíritu Santo, ¿dónde estaba? Estaba en él. Y era el Espíritu Santo el que hablaba por medio de Jesús. Por eso él decía: las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él es el que hace las obras, Él es el que me muestra lo que yo debo hablar. Por eso decía también: Padre, la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron. Eso lo dijo cuando estaba orando por sus discípulos antes de su muerte. Ahora sigue diciendo: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan, vean, la promesa del Padre de la cual Cristo le había hablado en diferentes ocasiones, como en San Juan capítulo 15 y capítulo 14, Cristo dice a sus discípulos en el verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el capítulo 15, verso 26, nos dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y por eso podemos ver que cuando vino el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el día de Pentecostés, vean ustedes, estaban allí dando testimonio de Cristo aquellos que habían recibido el Espíritu de Dios, pero era el Espíritu de Dios dando testimonio acerca de Cristo. Y encontramos que luego, por medio de los apóstoles, el Espíritu de Dios ha estado dando testimonio acerca de Cristo y su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario. Por eso, hablando inspirados por el Espíritu Santo, los apóstoles y luego los 7 ángeles y mensajeros y también los predicadores que por el Espíritu Santo han predicado el Evangelio,
Vean ustedes, ha sido nada menos que el Espíritu Santo dando testimonio acerca de Cristo y su primera venida como Cordero de Dios en la cruz del Calvario, llevando a cabo allí la redención de cada hijo e hija de Dios. Así es que podemos ver cómo el Espíritu Santo ha estado dando testimonio por estos 2000 años que han transcurrido y sigue dando testimonio acerca de Cristo, el Espíritu Santo, en nuestro tiempo también. Y el capítulo 16, versos 12 al 15 nos dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que hará saber las cosas que habrán de venir? El Espíritu Santo. Y estuvo en los apóstoles, estuvo en los 7 ángeles mensajeros, dando a conocer las cosas correspondientes al tiempo en que ellos vivieron, y también estuvo hablando de cosas que sucederían más adelante, como habló a través de San Pedro y de San Pablo, cosas correspondientes a la segunda venida de Cristo. Y también en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo había dado testimonio de cosas que sucederían en la primera venida de Cristo, cosas que sucederían durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y cosas que sucederían en la segunda venida de Cristo, y cosas que sucederían durante el 7º milenio y también para la eternidad. Pues es el Espíritu de Dios el que conoce las cosas de Dios y el que las revela a los seres humanos por medio de sus profetas, de sus mensajeros, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ahora vean, sigue diciendo, dice: y hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y para el día postrero, Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, sube acá. Con esa voz de trompeta dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y luego en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, o las cosas que deben suceder pronto. Vamos a verlo aquí. Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es el Espíritu Santo en este ángel mensajero hablando a la iglesia del Señor Jesucristo y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, o sea, en el 7º milenio, y mostrándole así las cosas que van sucediendo en el tiempo final a medida que van siendo cumplidas conforme a las profecías bíblicas correspondientes al tiempo final. Ahora podemos ver que ha sido el Espíritu Santo el que ha estado hablando, dando testimonio de edad en edad hasta llegar al día postrero, en donde da testimonio por medio de su ángel mensajero de todas estas cosas que deben suceder en el día postrero. Da testimonio
de la señal del Hijo del Hombre en el cielo y el cumplimiento de ella en el tiempo final. Da testimonio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Y ahora vamos a ver aquí lo que nos dice San Lucas en este capítulo. Da testimonio también de los ángeles del Hijo del Hombre siendo enviados con la gran voz de trompeta. O sea que explica todas estas cosas que están señaladas para suceder en este tiempo final. Ahora sigue diciendo, vamos a ver aquí, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estoy leyendo nuevamente todo este pasaje. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no le tocaba a ellos en el tiempo en que ellos vivieron conocer los tiempos o las sazones, o sea, el lapso de tiempo en el cual el reino será restaurado al pueblo hebreo. ¿No les toca a ustedes saber esto? O sea, que la iglesia del Señor Jesucristo, representada en sus apóstoles en aquel tiempo, no les tocaba conocer cuándo sería ese tiempo. Y por cuanto ellos no estaban viviendo en el tiempo en que Israel sería restaurado. Porque la restauración para el pueblo hebreo está prometida para el día postrero. Por lo tanto, a los que estarán viviendo en el día postrero, tanto al mensajero, que es el ángel del Señor Jesucristo, como a los escogidos del día postrero, que son los escogidos que son llamados y juntados con el mensaje de Cristo, el mensaje de la gran voz de trompeta a través del ángel del Señor Jesucristo. A ellos, con su ángel mensajero, es que les toca conocer el tiempo para la restauración del pueblo hebreo. San Pablo, hablándonos de la restauración del pueblo hebreo, nos dice en su carta a los Romanos capítulo 11, verso 25 al 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Podríamos decirlo en las palabras claras que podamos entender nosotros: hasta que el último de los escogidos sea llamado y juntado en la América Latina y el Caribe. Ahora lo entendimos mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Los últimos escogidos que serán llamados y juntados
en el día postrero por el ángel del Señor Jesucristo, estarán en la América Latina y el Caribe. Y si alguno se ha ido a vivir a otra nación o a otro continente, llegará el mensaje hasta él y será llamado y juntado en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Ahora sigue diciendo, esto es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, se complete el número de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Y ya hemos visto con quienes completará el número de los escogidos en el día postrero. Y todos están representados los escogidos en el ángel del Señor Jesucristo. Y luego ¿qué? Bueno, los muertos en Cristo serán resucitados, nosotros los que vivimos seremos transformados, tendremos el nuevo cuerpo y estaremos aquí de 30 a 40 días en ese nuevo cuerpo, y grandes cosas estarán sucediendo durante ese tiempo que despertarán espiritualmente al pueblo hebreo, llamará la atención del pueblo hebreo, y ellos dirán, este es al que nosotros estamos esperando acá en Israel. Pero lo verán con la iglesia gentil del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Sión es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el libertador para el pueblo hebreo, ¿de dónde surgirá? ¿De dónde irá al pueblo hebreo? De Sión, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados. Pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, por causa de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas y así por el estilo. Ahora podemos ver que hay un programa divino para ser cumplido, ser manifestado en el día posterior en favor del pueblo hebreo, pero ese programa divino depende también del programa divino correspondiente al día posterior en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea que lo que Dios ha hablado del pueblo hebreo, eso será cumplido. Será cumplido en este tiempo final, en el día postrero. Ya el pueblo hebreo representado en la higuera que reverdecería, encontramos que ya ha reverdecido como nación. Ya desde la década del 40 está en su tierra como una nación libre y soberana. Y han estado llegando a la tierra de Israel miles de hebreos, los cuales están buscando por la venida del Señor. Hay pancartas, rótulos en diferentes lugares de la nación hebrea que leen así algunos: bienvenido el Mesías. Y así por el estilo. En medio del pueblo hebreo hay una expectativa muy grande con relación a la venida del Mesías, a la venida de Cristo en este tiempo final. Y ellos saben que este es el tiempo para la venida
del Mesías y ellos lo están esperando. Lo que sí no saben ellos es que ya la venida del Mesías fue cumplida en cuanto a la primera parte de la venida del Mesías, que fue la primera venida de Cristo. Fue cumplida la venida del Mesías en la persona de Jesús de Nazaret. Vino como Cordero de Dios y quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Y murió a la mitad de la semana 70 de la profecía de Daniel. La semana 70 consta de 7 años. El ministerio de Cristo comenzó al principio de la semana 70 y a los 3 años y medio la vida del Mesías le fue quitada en la cruz del Calvario. Y para el pueblo hebreo faltan 3 años y medio de esa semana número 70 para ser confirmado el pacto de Dios al pueblo hebreo, lo cual será en esa segunda parte de la semana número 70, bajo el ministerio de Cristo del Espíritu Santo, manifestando, operando los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías en el día postrero. En el ángel que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7, el ángel que sube de donde nace el sol, el cual tiene el sello del Dios vivo, y el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo en el día postrero en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo, ese ángel de Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 22 verso 6 y Apocalipsis capítulo 22 verso 16, del cual Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué da testimonio? De todas estas cosas que deben suceder en el día postrero, tanto en y con la iglesia del Señor Jesucristo, como también con el pueblo hebreo. Todos estos eventos correspondientes al tiempo final están para ser revelados bajo el ministerio del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. El Espíritu Santo estuvo en los 7 ángeles mensajeros, y en el día posterior estaría en el ángel que sube de donde nace el sol. Y por medio de ese ángel, el Espíritu Santo estaría dándonos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en el tiempo final, en el día postrero. Ahora, vean ustedes que el programa divino para el pueblo hebreo, para la restauración del pueblo hebreo, corresponde al día postrero, o sea, al tiempo final. Y estará sobre la tierra el mensajero que le dará testimonio a la iglesia del Señor Jesucristo de estas cosas, y le dará testimonio al pueblo hebreo también de estas cosas que deben suceder, porque hablará por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, tanto a la iglesia del Señor Jesucristo como al pueblo hebreo. Y así es como Dios cumplirá sus promesas correspondientes a este tiempo final. Vean, sigue diciendo: pero recibiréis, dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren el orden dado por Cristo aquí a sus apóstoles. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, comenzando en el territorio donde el Espíritu Santo vendría, ahí comenzarían a dar testimonio de Cristo como testigos de Cristo. Y de ahí se extenderían por toda Judea y después se extenderían por toda Samaria, por todo el territorio de Israel, y luego el mensaje saldría del pueblo hebreo hacia los gentiles, hasta lo último de la tierra. Dicho en palabras entendibles en nuestro tiempo, hasta el continente americano, que incluye Norteamérica, América Latina y el Caribe. Ahí es donde el Evangelio de la gracia, que presenta a Cristo como Redentor, en su primera venida viniendo como Cordero de Dios y muriendo en la cruz del Calvario, y así quitando nuestros pecados, lavándonos en su sangre preciosa. Vean ustedes, llegaría en el occidente, en la tierra de América y el Caribe, llegaría al final, porque sería hasta lo último de la tierra, y ahí se entrelaza con una nueva dispensación y un nuevo mensaje dispensacional. Se entrelaza la dispensación de la gracia en el continente americano y caribeño, se entrelaza con la dispensación del reino, y el mensaje del Evangelio de la gracia se entrelaza con el mensaje del Evangelio del reino, para ahí comenzar una nueva dispensación y un nuevo mensaje dispensacional en medio del pueblo del continente americano y caribeño. Ahora podemos ver que esto estaba diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo, y lo que Dios está haciendo es cumpliendo su programa, y nadie le puede decir a Dios que lo está haciendo mal, porque Él es el que conoce su programa. Los seres humanos solamente conocen lo que Dios les permite conocer a medida que va dando a conocer esas cosas, pero nadie le puede decir a Dios que no puede hacer las cosas en la forma en que Él las está haciendo en nuestro tiempo, como tampoco le podían decir en otras edades y dispensaciones que no podía hacer las cosas en la forma en que las estaba haciendo. Los que no estuvieron de acuerdo con Dios tuvieron graves problemas con Dios. Por ejemplo, los que vivieron en el tiempo de Noé perecieron porque no estuvieron de acuerdo con Dios en el programa que Dios estaba llevando a cabo por medio del profeta Noé, y no conocieron el programa de Dios, pues no estuvieron de acuerdo con Dios en el programa que Dios estaba llevando a cabo por medio de Noé, y vino el diluvio y se los llevó a todos aquellos que no conocieron el programa de Dios. Pero se salvó Noé y su familia, solamente 8 personas, las cuales conocían el programa de Dios por medio del profeta Noé, y sabían que en la boca de Noé estaba la palabra de Dios. Ahora podemos ver también que en el tiempo de Adán, Eva, Abel
y Caín, encontramos que cuando fueron a ofrecer un sacrificio a Dios, una ofrenda a Dios, Abel y Caín, encontramos que Caín ofreció de los frutos del campo una ofrenda a Dios. Y Abel ofreció a Dios un corderito sacrificado. Sacrificó un corderito para Dios y lo ofreció a Dios. Ellos habían ido a adorar a Dios, pero la adoración a Dios requiere un sacrificio para que así la persona esté limpio de todo pecado, porque por medio del sacrificio los pecados de la persona son cubiertos por medio de esos sacrificios que ofrecían en el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento encontramos que el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado, y entonces es que podemos adorar a Dios y ofrecer a Dios nuestros cánticos y nuestra adoración y nuestras oraciones. Ahora Caín y Abel fueron a adorar a Dios. Se dirigieron hacia el lugar donde estaban los querubines con la espada encendida, para no dejar pasar a nadie, hacia el lugar donde estaba el árbol de la vida. Ellos adoraron y ofrecieron su ofrenda o sacrificio hacia ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Pero nadie se podía llegar a la presencia de Dios, pues allí estaban los querubines con sus espadas de fuego encendidas. Y para presentarse ante Dios se requería una ofrenda, un sacrificio. Caín llegó con su ofrenda de frutos del campo y fue rechazado. No fue visto con agrado. O sea que llevó a cabo una ofrenda y una adoración quiso llevar a cabo, la cual fue en vano. Porque para acercarse a Dios y para adorar a Dios, la persona tiene que tener el entendimiento correcto de la forma en que puede acercarse a Dios. No es decir que cualquier persona se puede acercar a Dios así porque sí. Hay un orden divino establecido para la persona acercarse a Dios, ante la presencia de Dios. Y Caín pensó que con buenos frutos del campo era suficiente para traer una ofrenda a Dios, y Dios se vería obligado a darle la audiencia, a recibirlo y a recibir su adoración. Pero no fue así, nos dice la historia. No miró Dios con agrado la ofrenda de Caín. Abel ofreció a Dios un sacrificio de un corderito, el cual degolló y se presentó ante Dios con su ofrenda, con su sacrificio, y fue visto por agrado por Dios. ¿Y qué es más hermoso? Un corderito sangrando, un corderito muerto sangrando, o una canasta
o un altar lleno de frutas del campo, una canasta llena de frutas, de frutos y flores, pues se ve más hermosa la canasta llena de frutos y flores. Por eso es que en muchos lugares, cuando una persona cumple años o quieren hacerle algún regalito, o en Navidades le mandan una canasta llena de frutos y algunas flores. Ahora, eso es muy bonito para la vista humana, para los seres humanos. Pero para Dios no fue vista esa ofrenda con agrado, porque eso no significa nada delante de Dios para la redención del ser humano. No representa nada con relación a la redención de los seres humanos, porque la redención del ser humano no puede venir por medio de frutas del campo y de flores. Ahora, el sacrificio de Abel sí tenía el significado correcto de la redención que Dios llevaría a cabo por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Miren, Abel tenía esa revelación de que era por medio de un sacrificio de un animalito que sus pecados serían cubiertos, y entonces podía acercarse ante la presencia de Dios, porque Dios no vería sus pecados, porque estarían cubiertos con la sangre de ese animalito. ¿De dónde obtuvo él esta revelación? Pues tenía fe que esta revelación. Encontramos que Dios, cuando se presentó en el huerto del Edén, cuando ya Adán y Eva habían caído, los llamó, y luego de pedirles cuenta y llevar a cabo un juicio, luego les dio pieles para vestirlos y así no estar ellos desnudos. Para una persona obtener las pieles de un animal, se requiere tomar el animal y matarlo. O sea, tiene que morir un animalito para usted quitarle las pieles, la piel. Y así fue para Dios darle piel o pieles a Adán y Eva para cubrir su desnudez. Un animalito inocente tuvo que morir. Ese animalito que murió es tipo y figura del Cordero de Dios que moriría en la cruz del Calvario. Así es que la sangre de un animalito tuvo que ser derramada para la desnudez de Adán y Eva ser cubierta. Y ahora encontramos que para la desnudez del ser humano ser cubierta, un animalito tenía que morir. Ese animalito es Cristo, el Cordero de Dios, que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y nos limpió de todo pecado. Ahora podemos ver el programa divino desde el Génesis hasta Cristo, cómo fue tipificado hasta que se hizo una realidad en la persona de Cristo. Y ahora podemos ver que todo ser humano tiene que tener ese sacrificio de Jesucristo y su sangre aplicada en su alma, en su corazón, para así sus pecados estar quitados. Porque la sangre de los animalitos del Antiguo Testamento cubrían el pecado, en lo que llegaba la sangre de Cristo que lo quitaría, o sea que lo eliminaría completamente
y lo volvería a lo que era antes de ser pecado. O sea, desintegraría el pecado de todo hijo e hija de Dios. ¿Cómo? Usted toma una camisa o un pañuelo que se le manchó con tinta, lo echa en el blanqueador, no importa del nombre que se llame, y de momento mira y no ve la tinta. Ve que se le ha ido la tinta, saca la camisa o el pañuelo, ve que no tiene ya la mancha de tinta, busca la mancha de tinta en el blanqueador, dentro del blanqueador, y tampoco la ve. El blanqueador desapareció. La tinta, ¿qué sucedió? Lo retornó a lo que era antes de ser tinta. Lo retornó a los elementos que eran antes de estar convertidos en tinta. Y así es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo con el pecado de cada hijo e hija de Dios cuando es confesado sobre el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y su sangre derramada allí en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo desintegra el pecado, y por eso es que Dios dice que echará nuestros pecados al fondo del mar. También dice que no se acordará más de ellos, no se acordará más de ellos. O sea que ni en la mente de Dios queda recuerdo de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo desintegra nuestros pecados. Y entonces estamos listos para recibir su Espíritu Santo y para adorar a Dios, para ir ante la presencia de Dios. Todo eso fue tipificado en Abel, cuando tuvo el sacrificio perfecto, el sacrificio correcto para esa ocasión. Tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver el por qué Abel fue aceptado y Caín fue rechazado. Dios le dijo a Caín, el cual estaba muy enojado, su semblante se había mudado y estaba lleno de ira. Dios le dice de la siguiente manera, y quiero leerlo porque esto es muy importante. Dice Dios, entonces, Génesis capítulo 4, verso 6 en adelante, o verso, vamos a leer el pasaje completo para que vean este cuadro. Dice, verso 13 en adelante dice, y aconteció que andando el tiempo, o sea, pasando muchos años o unos años desde que habían nacido Caín y Abel, dice, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto,
a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahora vean ustedes, Dios le dice, si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Abel había hecho bien y fue enaltecido. El sacrificio de Abel fue consumido por la presencia de Dios. El fuego divino consumió el sacrificio de Abel, pero el de Caín, que eran frutos, por cuanto no representaba a Cristo como Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario, no fue aceptado por Dios. No había nada ahí que representara la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. O sea que lo que Caín llevó no servía para nada en cuanto al programa de redención. Servía para cualquier persona que tuviera hambre, pero no servía para la redención del ser humano. Por lo tanto, el pecado de Caín estaba en él. El de Abel había sido cubierto con la sangre de aquel animalito, de aquel corderito que había sacrificado ante Dios y para Dios. Ahora Dios le dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Así es que Caín no se podía acercar a Dios, ni podía adorar a Dios. Todo lo que Caín hiciera era en vano, aunque tenía mucha religión. Pero nada de eso era aceptado por Dios. Era una adoración que Dios no aceptaba. El diablo sí podía aceptar todas esas cosas porque no tenía ninguna representación de redención, lo cual Cristo cumpliría en su primera venida. Pero lo que Caín representó allí nada tenía que ver con la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Era meramente religiosidad, puramente religión o sectarismo, pero no tenía la verdad revelada para sus pecados ser quitados y ser vistos sin pecado ante Dios, para así poderse acercar a Dios, adorar a Dios y orar a Dios y servir a Dios todos los días de su vida. Y así es también para todo ser humano. Si Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, no hay acercamiento a Dios de ningún ser humano. No importa la religión o religiones a las cuales pueda pertenecer una persona. Y no importa su grado de dignidad. No importa su grandeza terrenal que tenga la persona, sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre aplicada sobre su alma, no tiene audiencia ninguna persona, ni tiene delante de Dios entrada ante la presencia de Dios para adorar a Dios y orar a Dios, y su adoración y sus oraciones y servicio ser aceptados por Dios. Así es que podemos ver la realidad de todo este cuadro que fue mostrado ya en el Génesis, en estos dos individuos, Abel y Caín. Ahora podemos ver que hay un programa divino el cual se ha estado realizando de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y ahora nosotros nos encontramos en el tiempo final. Y
Nos encontramos con Cristo como nuestro Cordero de Dios, que murió en la cruz del Calvario y quitó nuestros pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso no podemos detenernos, sino seguir hacia adelante en nuestra vida terrenal con Cristo en nuestros corazones. Y para el día postrero, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario, se convierte en el león de la tribu de Judá, en Rey de reyes y Señor de señores, para reclamar a todos los que le redimió con su sangre preciosa allá en la cruz del Calvario. Ahora hemos llegado nosotros al tiempo final, en donde son llamados y juntados los últimos escogidos de Dios, para luego venir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Ahora estamos viendo un cuadro claro y completo, el cual está prometido en la Escritura. Y por eso es que la venida del Hijo del Hombre en las nubes está prometida aquí, su venida. Vean, vamos a continuar aquí leyendo para que la veamos aquí en el libro de los Hechos que hemos estado leyendo. Dice, pero recibiréis, verso 8 en adelante dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este fue el último verso que habíamos leído. Y continuamos al próximo verso. Y dice, y habiendo dicho esto, iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y en San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31, Cristo también nos dijo que sería vista la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cristo también dijo que sería así. Por lo tanto, los ángeles que aparecieron a los apóstoles y a los que estaban allí presentes, que eran como 500 personas, encontramos que le hablaron de acuerdo a lo que Cristo había prometido para la segunda venida de Cristo. Y Cristo dijo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro, o sea, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Encontramos que en el año 1963, febrero 28, apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Allí aparecieron 8 ángeles, de entre los cuales estaban los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Y el ángel mensajero que estaría manifestado en carne humana en el día postrero, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, llamando a los escogidos con la gran voz de trompeta, en el cual los ministerios de Moisés y Elías estarían convertidos en una
realidad. Es el que era muy diferente a los demás, es el que tendría el ministerio del día postrero, el ministerio con el cual serían llamados los escogidos de Dios en la América Latina y el Caribe. Ese ángel se haría carne, estaría manifestado en carne humana, dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Estaría manifestado en carne humana, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo en el día postrero, hablando por medio de su ángel mensajero, en el cumplimiento de las promesas divinas correspondientes al día postrero, para así completar el número de los escogidos de Dios en la iglesia y de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vean lo que está sucediendo en este tiempo final en la América Latina y el Caribe. Es la parte más importante del programa divino, la que Dios está cumpliendo en la América Latina y el Caribe, de la cual ustedes son una parte. Ustedes, jóvenes del Paraguay, son una parte de este programa divino correspondiente al día postrero, como también todos los jóvenes latinoamericanos y caribeños, y también los niños y también los adultos. De entre los latinoamericanos y caribeños, Dios llamará los que completarán el número de los escogidos de Dios, del cuerpo místico del Señor Jesucristo, y así se completará la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, en la América Latina y el Caribe, con los latinoamericanos y caribeños, que estarán bajo el ministerio del ángel que era muy diferente a los demás ángeles, de los cuales nos habla el precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora podemos ver dónde estamos nosotros representados. En esa nube formada por 8 ángeles están representados todos los escogidos de las 7 edades de la iglesia gentil y de la edad de la piedra angular. Y ahora podemos preguntar, ¿dónde está usted, joven, representado en esa nube? ¿Dónde está usted en la nube? Pues todos estamos representados en esa nube, en el ángel que era diferente a los demás ángeles. Los escogidos de la primera edad de la iglesia gentil están representados en el apóstol San Pablo, que era uno de esos ángeles que estaba también allí. Los de la séptima edad de la iglesia gentil y de la brecha entre la séptima y edad de la piedra angular están representados en el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Pero los escogidos del día postrero están representados en el ángel que era muy diferente a los demás, el cual estaría manifestado en carne humana aquí en la tierra y estaría llamando y juntando a los escogidos de Dios para una nueva edad y una nueva dispensación de la iglesia del Señor Jesucristo. Ese ángel es el que en el día postrero tendría el ministerio del día postrero, o sea, del séptimo milenio y de la edad de la piedra angular y de la dispensación de los reinos. Por lo tanto, es el portador del mensaje del evangelio del reino. ¿Y dónde encontraríamos este ángel? Encontraríamos este ángel manifestado en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo, enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Por medio del ángel del Señor Jesucristo estaría hablando ese ángel que era muy diferente a los demás ángeles que allí estaban presentes. Ahora podemos ver dónde estamos nosotros en esa nube representados. Y luego también
Todos los 7 ángeles con sus grupos están representados en ese ángel que era muy diferente a los demás. Y todos dependen del ministerio de ese ángel en el día postrero, el cual estará manifestado en carne humana, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y en medio del pueblo hebreo y en medio de la raza humana. Así es que, jóvenes paraguayos y latinoamericanos y caribeños, adelante, reflejando la imagen de Cristo, porque así como la imagen de Cristo fue reflejada en cada edad, tanto en el ángel mensajero como en el grupo de cada edad que acompañó al ángel mensajero de cada edad, en este día postrero la imagen de Cristo es reflejada en el grupo de escogidos que son llamados y juntados en el día postrero, y son los que tienen la bendición para el día postrero, en donde la imagen de Cristo es reflejada juntamente con la imagen de Cristo siendo reflejada en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, en el ángel del Señor Jesucristo en este día postrero. Ahora miren cómo la imagen de Cristo estará siendo reflejada en el día postrero. Estará siendo reflejada en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el grupo de los escogidos del día postrero de la edad de la piedra angular y en el mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Esos escogidos con su mensajero son las epístolas o cartas leídas para todos los hombres, para este día postrero, en donde se encontrarán todas las profecías bíblicas correspondientes al día postrero siendo cumplidas, y por lo tanto pueden ser leídas y de los escogidos del día postrero con su mensajero. No pueden leer en los escogidos de otras edades y sus mensajeros de otras edades las cosas de este día postrero, sino en los escogidos de este día postrero con el mensajero de este día postrero, donde la imagen de Cristo estará reflejándose en este día postrero. La imagen de Cristo reflejándose en la juventud paraguaya y latinoamericana. Ese es el tema vuestro para este tercer encuentro juvenil nacional. Y miren cómo es que se refleja la imagen de Cristo en la juventud paraguaya, en los escogidos de este día postrero, en los jóvenes que en el día postrero son llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta, para la imagen de Cristo reflejarse en ellos juntamente con el mensajero, porque en el mensajero también se estaría reflejando la imagen de Cristo. Ahora hemos visto dónde estamos en este día postrero y cómo en este tiempo el cuerpo teofánico estará siendo manifestado en y para cada uno de los escogidos de Dios, pues cada escogido tiene su propio cuerpo teofánico. Y la imagen de Dios o imagen de Cristo para los escogidos, vean ustedes, la teofanía es
esa imagen de Dios, la cual se manifiesta en cada escogido de Dios, para todos ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, y así todos tener un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico eterno y un cuerpo físico eterno también, el cual recibiremos en este día postrero, en la resurrección de los muertos en Cristo, los cuales recibirán ese cuerpo eterno, resucitarán en un cuerpo eterno, y nosotros los que vivimos obtendremos nuestra transformación y tendremos el cuerpo eterno también, y así estaremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta mañana, jóvenes, en este tercer encuentro juvenil nacional, la imagen de Cristo reflejándose en la juventud paraguaya y latinoamericana. Muchas gracias por vuestra amable atención, y dejo con nosotros nuevamente a Miguel para continuar y finalizar, para que así también ustedes puedan continuar hacia adelante con todo lo que tengan para este tercer encuentro juvenil nacional. Y ya estaré nuevamente con ustedes en la noche a las 7. ¿A qué hora comienza el devocional? Los jóvenes empiezan temprano. Allá desde ustedes ya estarán aquí. Así es que yo estaré con ustedes por ahí por las 7:30, ya estoy aquí con ustedes. Estará Miguel también, y luego el domingo, mañana, también estaré en la mañana. ¿A qué hora mañana? ¿En la mañana? A las 10 de la mañana. Si hay transmisión, ¿es la misma hora de allá, Miguel? ¿Qué hora es acá? Son 2 horas antes. De mañana comienza el horario, esta noche comienza atrás 1 hora más. Mañana es igual. Mañana a las 10 de la mañana de acá, ¿qué hora es en Puerto Rico? Son las 10 de la mañana también. Así que después hablamos, Miguel, a ver si sobre mañana. Bueno, también a las 2 de la tarde o 3. A las 3 de la tarde estaré también con ustedes, pero ustedes van a estar durante todo el día mañana también en las actividades que tengan. Si tienen actividades en adición a las 2 actividades que Miguel y yo tendremos con ustedes. Y luego en la noche será, Nino, en la noche o en la tarde, el cierre del tercer encuentro. En la noche el cierre. Mañana sigue todo el día también. Bueno, por la noche es que se cierra el Congreso, y estaremos también, Miguel y yo estaremos con ustedes en el cierre del Congreso también. Bueno, jóvenes, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y adelante, reflejando la imagen de Cristo en este día postrero. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga.